vayan sumando para ser Perfecto. respetuosos con el inicio. Buenas tardes, tengan ustedes. Muchas gracias a la compañera Raquel Letriger, que nos acompaña el día de hoy en una conferencia, al estudiantado que se suma, a las personas de Uruguay que sé que están por ahí conectados, ¿verdad? También y de otros países, el estudiantado de la Escuela de Sociología y otros estudiantes, funcionarios de otras instituciones. Bueno, continuando con la serie de conferencias que se están impartiendo desde la Maestría en Administración de Justicia, hoy vamos a hablar sobre el tema denominado En busca de justicia territorial en América Latina y el Caribe, reubicaciones planificadas en el contexto del cambio climático. Nos acompaña la arquitecta Raquel Trejer. Bueno, la compañera arquitecta es arquitecta desde 1998, egresada de la Universidad de la República de Uruguay con amplia formación en gestión del riesgo de desastres, planificación del territorio, con nivel de maestría reconocido por esa misma casa de estudios, ex viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay, fue asesora ministerial y coordinadora de la redacción del Plan Nacional de Vivienda 2010-2014, que incluyó el Plan Nacional de Relocalizaciones para Familias Ubicadas en Tierras Indudables y o Contaminadas, que fue premio del 2014 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la iniciativa Momentum for Change de cambio. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la coordinación de proyectos interinstitucionales que involucran procesos participativos en el territorio. Desde el 2015 es consultora para diversos programas y proyectos de organismos internacionales como la UNDRR, el PNUD, la ONU, Habitat, CEPAL, la CMNU, CC, la OIM, la OPS, Plataforma de Desplazamiento por Desastres, CEPRENAC, del Banco Mundial, el BID y otros, universidades y organizaciones de la sociedad civil en la región, en gestión del riesgo de desastres, cambio climático, movilidad humana en el contexto del cambio climático y otros temas vinculados al desarrollo sostenible. Esa es la pequeña presentación que tenemos que hacer, reduciendo un poco la información obtenida de la señora arquitecta. El objetivo de esta sesión de trabajo es analizar el impacto de los modelos de ocupación territorial, los derechos de las personas y comunidades en las ciudades en el contexto del cambio climático. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Tenemos media hora para la exposición y media hora para que las personas puedan hacer consultas, ya sea por chat o levantando la manita, ¿verdad? Y vamos a lo que podríamos hacer ya, el momento en que se hagan preguntas, y respondiendo de cada tres preguntas, ¿verdad? Porque a veces se hacen como 10 de una vez, entonces al exponente lo confundimos un poco. Entonces, podemos hacer bloques de tres preguntas, ¿verdad? Y ya luego ustedes estaría respondiéndonos. Entonces, Raquel, cuenta con 30 minutos a partir de este momento. Bueno, voy a tratar de ver cómo hago para empezar acá, no sé. Ujú. Bueno, a ver, tengo que compartir la pantalla, pero no estaría encontrando acá. Muy bien, porque les cuento, estoy en el aeropuerto. Se me rompió la computadora, tengo computadora prestada, pero no me iba a perder de estar con ustedes hoy. Así que bueno, acá estamos. Pero aparte, como somos desastrólogos, tenemos siempre plan A, plan B, plan C, todo para salir adelante. ¿Se está compartiendo bien ahí? Sí, perfecto, ahí vemos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación breve y quería para eso empezar desde un principio. Y en ese principio quería decir que, bueno, que a veces es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de desastres, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de cada una de las cosas, porque muchas veces no nos entendemos y por eso puse aquí esta definición de desastre que es de una obra artística de una artista argentina que se llama Karina Madoni, que habla de estar separado de las estrellas. Y entonces quería
invitarles a ver con unos lentes que nos permitan mirar cerca y lejos en el tiempo y también en el territorio, ¿no? O sea, la macroescala y la microescala y también el presente y el futuro, pero también que nos ayuden a ver la mirada de las otras y los otros. Y en ese sentido les comparto este poema de Juan Gelman, que dice que la lluvia es tan solo un hecho de agua, y sin embargo también hay otro poema de José Carlos Seoane, que es un uruguayo de Tacuarembó, que dice la lluvia no es tan solo un hecho de agua. Y ambas cosas son verdades desde los distintos contextos en que se desarrolla el pensamiento, así que era solo para mostrarles esos distintos puntos de vista que tenemos de lo que observamos a nuestro alrededor. Lo que sí es altamente confiable, como dice acá, es lo que plantea el panel de investigadores en cambio climático, que justamente América Central y del Sur están muy expuestas, son vulnerables, se ven afectadas por el cambio climático, pero eso no es homogéneo, sino que esa situación se ve especialmente agravada por la desigualdad, la pobreza, las cosas que allí se plantean en términos generales. Quería mencionar también que América Latina y el Caribe presentan una alta tasa de urbanización, un 80,46% en promedio a 2018, que son los últimos parámetros que se han podido, digamos, ubicar en la región, pero eso varía según los países y en algunos, como los del sur, como Uruguay, de donde yo vengo, están en el 95%. A su vez, las tasas de personas que viven en asentamientos son muy variables y hay países de nuestra región que llegan a más del 60% de personas viviendo en esas condiciones, como en el caso de Jamaica, o ni hablar de Haití, que ha quedado en, en el olvido de lo que se habla en la televisión y en otros medios de comunicación, cuyo porcentaje de población viviendo en asentamientos es del 74%. Por eso les comparto algunos textos que son de Rolando Durán, un escritor costarricense, que a su vez es especialista en gestión de riesgo de desastres y que ha tenido una amplia experiencia no solo en nuestro continente, sino también en África y por supuesto en todas las islas del Caribe. En ese sentido, justamente señalaba que en los entornos urbanos, digamos, se ha constatado los efectos adversos en la salud, en los medios de subsistencia, las infraestructuras, y esos impactos se han observado fundamentalmente entre las personas residentes urbanas que son excluidas económica y socialmente, como las que viven en los asentamientos informales, como les decía anteriormente. Pero bueno, la primera imagen corresponde al área rural de Uruguay, en una zona plana arrocera. Esto es de 2007, y esto es la isla Gardisudú, muy cerquita de Costa Rica, en Panamá, que justamente por el aumento del nivel del mar ha perdido territorio y su población ha sido trasladada este año a tierra firme, siendo la primera reubicación o relocalización, como le decimos en el sur, pero reubicación le dicen ustedes. Así que desde una isla afectada por el cambio climático en este sentido. Y bueno, por supuesto que los impactos del cambio climático inciden en muchas cosas y entre otras las que aquí se mencionan y que son muchas de las que vemos en nuestros países, desde las inundaciones, la falta de agua también, porque la sequía ha tenido impactos muy importantes y eso también ha provocado la no disponibilidad de alimento por los cambios producidos en la producción y la falta de
adaptación a las nuevas situaciones y por eso han habido migraciones, desplazamientos en distintos sentidos y bueno, todo lo que aquí se está mencionando. Desde esa perspectiva, nosotros hemos trabajado el tema desde lo que entendemos que es la justicia territorial, entendiendo que esos factores climáticos actúan con otros que son, bueno, sociales, políticos, geopolíticos y económicos. Pero ¿qué es justicia territorial? Y para hablar de justicia territorial hay muchas definiciones, y acá les comparto una que, bueno, de Susan Mayhew en un diccionario de geografía, que lo que tiene de interesante es que, si bien habla de que se refiere a la aplicación de ideas de justicia social a una zona del territorio, lo que dice es que esas ideas varían en función del modo de producción y de la ideología imperante. Y por lo tanto, la justicia territorial y su concepto varían en el contexto global. Es por eso que cada vez que se mencionan estos conceptos, parece necesario volver a definirlos, y acá, que no la voy a leer, es una definición de Pamela de Gelle, que es argentina, y que las localiza fundamentalmente en temas de ordenación del territorio, pero sobre todo vinculadas a los territorios indígenas de Argentina, y así podemos encontrar muchas de estas definiciones. A veces hay autores que hablan de justicia espacial, otros hablan indistintamente de justicia espacial o territorial, pero estos conceptos han venido manejándose desde hace tiempo, ya desde, bueno, de cuando se empezó a hablar de de los sistemas de poder en el territorio, del Lefebvre, el derecho a la ciudad y cada uno de esos aspectos, y han tenido algunos autores en nuestra región que han sido muy destacados, como Milton Santos de Brasil, que ha localizado este concepto en el contexto de, bueno, de nuestros países en desarrollo, de la pobreza, del trabajo profesional en esos contextos vinculado al desarrollo, pero también quería mencionar algunas mujeres, como el caso de Zaida Muji de Argentina, que desarrolla su trabajo en Barcelona, que justamente habla del enfoque de género en el territorio y de cómo, digamos, ese territorio no es neutro. Y me parece interesante también destacar y visibilizar su trabajo, que está muy condensado en el libro Mujeres, Casas y Ciudades. Por eso traje aquí algunas definiciones muy generales de lo que es el derecho a la ciudad, que está en lo que es la nueva agenda urbana también, que es el acuerdo que han tenido los países con relación a las ciudades luego de la conferencia de Hábitat en 2016 en Quito. Así que bueno, este derecho a la ciudad se compone de esos 8 principios que están aquí: ciudades libres de discriminación, con igualdad de género; ciudades de ciudadanía inclusiva para todas las personas, participativas, accesibles y asequibles, con espacios y servicios públicos de calidad, con economías diversas e inclusivas y sostenibles, con vínculos urbanos-rurales. Cada uno de esos puntos nos daría para muchísimo rato, pero algunos los vamos a desarrollar más rápidamente. De mi parte, quería compartir esta definición de territorio como una unidad dinámica en continua transformación, conformada por el espacio físico, natural o cultural en el que se desarrolla la vida, las comunidades humanas y no humanas que lo habitan, lo perciben, lo transforman, las formas de organización y el sistema de interacciones entre esos distintos componentes. Por eso decimos, la casa es el territorio y el territorio es la casa, y en ese sentido, bueno, como habla Borges, de ese río hecho de tiempo y agua, y esa continua transformación del espacio, del territorio, donde se desarrolla nuestra vida a la vez que nosotros nos transformamos. Y acá les comparto lo que es la transformación
de los meandros del río Mississippi, que como ven, si bien uno puede mirar el río y que parezca algo más estático, ha ido transformando los lugares por donde fue pasando a lo largo del tiempo. Y por eso me parece importante tener en cuenta esa dinámica, porque no es una fotografía, es un cambio continuo el de nuestro territorio, donde operamos también desde nuestra perspectiva de derechos. Esa justicia territorial se compone de estas dimensiones, desde mi perspectiva, por supuesto, y cuando hablamos de los problemas de gobernanza, justamente también hablo de la participación, ya que la palabra participación ha sido continuamente aludida, pero se puede referir desde la manipulación, como se plantea en esta escalera de Arnstein, que puede ser muy simple, pero es muy gráfica para entender eso. Es un gráfico del año 69, hasta lo que sería la aspiración, que sería el control social, en el sentido de que cada persona pudiera controlar su proyecto de futuro, pero bueno, difícilmente logremos, hasta este momento hayamos logrado esa participación. Esos problemas de gobernanza también se traducen en temas de justicia. Y eso tiene que ver con que cuando el Estado está ausente o no resuelve ciertos problemas o diálogos comunitarios, aparece la justicia, y por eso les traigo este ejemplo de la jueza Elena Liberatori, que es la jueza de villas y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual es un logro a partir de los reclamos comunitarios haber colocado justamente la evacuación de aguas servidas en una villa, como se le llama a los asentamientos en Argentina. Y así también está otros temas que hacen a la gestión del riesgo de desastre, como es el caso de la contaminación, que es, por ejemplo, dónde se vierten los residuos, qué métodos se utilizan y qué poblaciones están cercanas a ello. Y bueno, y este fue justamente un fallo que colocaba un depósito final de residuos al lado de viviendas justamente de las periferias urbanas empobrecidas, y bueno, y al final es como que cada vez se va degradando más el ambiente donde viven las personas, ¿no? Por otro lado, quería hablar de mi posicionamiento ético frente a esto, y en esto quiero decir que creo personalmente que el ejercicio profesional no es neutral, y que por más que basamos nuestras decisiones, nuestras afirmaciones en la ciencia, bueno, todos tenemos un contexto social, cultural en el cual nos hemos formado, que nos permite hacer ciertos recortes en lo que entendemos del mundo y en cómo estamos frente a él y por qué elegimos los temas que elegimos para trabajar, y todo eso tiene que ver con un cúmulo de decisiones marcadas por ese contexto y por nuestras propias decisiones. Así que bueno, mi compromiso, como es este poema que se llama El remordimiento, que habla de que sería justamente un pecado no ser feliz, ¿no? Porque, bueno, me siento que de alguna manera vengo desde el privilegio, y por eso trato de poner todo mi corazón, mi pensamiento, mis de conocimientos en esto que es la gestión del riesgo de desastres, que siento que es una manera de poder dar un granito a las personas más pobres, precisamente, excluidas, y aquellas que necesitan de nuestra técnica para poder salir adelante. En ese sentido, también esa mirada corresponde a bueno, que entiendo que los derechos humanos son un elemento clave,
y que en todos estos derechos tienen una relación con el cambio climático, y ahí les dejo un QR de una publicación que corresponde a a este título, Impactos del Cambio Climático en los Derechos Humanos, que es del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y donde muestra que, digamos, de forma más directa o indirecta, todos están relacionados con el cambio climático. Por otro lado, hablábamos de esa perspectiva territorial de la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres ha implicado esfuerzos muy grandes de los países que se han traducido en los sistemas nacionales, como la CNE u otros nombres que tienen a nivel nacional, pero también regional, como es el del CEPREDENAC en Centroamérica y la República Dominicana. Sin embargo, eso ha hecho que esos sistemas nacionales evolucionaron fundamentalmente de sistemas de respuesta. Muchas veces, no es el caso de Costa Rica, por supuesto, que por suerte no tiene ejército desde el año 48, pero en la mayoría de los países han funcionado desde estructuras militares de respuesta y han cumplido un rol muy importante en ese aspecto, pero no han podido incidir en algo que es clave, que es en la forma en la que se genera el riesgo en la parte previa, y por eso entendemos que la gobernanza territorial es diferente a esa gobernanza del riesgo como más abarcativa, integradora, y por eso la perspectiva territorial es clave. Y ahí les dejo también el QR de esa publicación, que es el informe regional del estado de la reducción del riesgo de desastres, para que puedan ver este tema en su epílogo. Hablábamos de los impulsores del riesgo, de eso que sucede antes y que, digamos, atiende a un proceso que ha podido ser comprendido fundamentalmente desde América Latina y el Caribe, que es la construcción social del riesgo, y son todos estos factores entre los cuales, por supuesto, que es clave la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Y bueno, y el desarrollo urbano no planificado, como dice ahí, o mal planificado y gestionado, o bueno, o planificado desde unas perspectivas no igualitarias, como sucede cuando te triunfan algunos intereses por sobre otros. Esto genera unas vulnerabilidades específicas en los territorios, y como decíamos, son las comunidades y el espacio físico, y por eso es que decimos que los desastres no son naturales, es porque están ligados a procesos, a decisiones vinculadas al desarrollo, que van generando que algunos sectores tengan esas características que los hacen más vulnerables y propensos al riesgo. Por otro lado, otro componente es el de la justicia climática, que tiene diversas formas y definiciones, pero lo más común que se ha hablado en los ámbitos vinculados a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático son tres, en particular este de la justicia procesal o procedimental, que está precisamente centrado en los procesos, en la toma de decisiones justas, transparentes, y por eso está vinculado a la información sobre riesgos ambientales, que como ustedes saben, tiene mucho que ver con el acuerdo de Escazú, Escazú de Costa Rica, donde justamente se firmó un acuerdo para el acceso a la información ambiental, y entre ellas la información climática y de riesgo, ¿no? Por otro lado, está en ese campo de la justicia climática, la justicia distributiva, enfocada en esos resultados, en los impactos del cambio climático. Y bueno, y ahí justamente se relaciona con el derecho a la implementación de políticas correctivas de reducción del riesgo de desastres, y entre ellas una política correctiva de reducción del riesgo de desastres es la de las reubicaciones planificadas. Y por otro lado está esta justicia transformadora, digamos, que está reconociendo esto que hablábamos antes de los impulsores, de la construcción social del riesgo, y que, bueno, se vincula precisamente con los derechos que allí están planteados, y sobre todo tiene que ver con eso de mirar
hacia adelante como a una gestión prospectiva, teniendo en cuenta los diversos grupos de poblaciones y las experiencias diferenciadas de género y desde otras perspectivas adicionales. Desde 1993, en el marco de lo que es la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres, que en Costa Rica tuvo mucho desarrollo y lo sigue teniendo aún, se formaron algunas ideas muy importantes hasta el día de hoy, como esta de los territorios seguros, donde cada factor, cada dimensión de esta seguridad no es independiente, sino que está formando una trama para la cual un territorio seguro tiene que cumplir con todas las condiciones. Eso, como ustedes ven, data de 1993, después hubo otros modelos, pero podríamos decir que recién algo similar, el contexto internacional lo toma en el año 2019 a través de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y bueno, y más recientemente hay otro énfasis en ese enfoque de género interseccional y derechos humanos aplicado al conjunto, no a cada dimensión, porque de vuelta se requiere de una perspectiva más integral, holística, y por eso se habla de los desafíos interseccionales de la gestión del riesgo de desastres, que en homenaje a Wilches Strauss se dibujó como esa tela de araña con arañita y todo, para entender esa trama de interrelaciones entre los distintos componentes. Y así, solamente para pasar rápidamente y graficar ese enfoque de género que reconoce a todas las personas sin importar su identidad, que no es un enfoque de género solo, sino que tiene el adjetivo interseccional, porque hace a una experiencia única de las personas en el territorio, a las condiciones y situaciones con las que cada persona enfrenta los contextos de desastres y que tienen que ver con que si son niñas, adolescentes, adultas mayores, donde si hay temas religiosos, culturales, étnicos, situaciones legales de migración o no, por supuesto, la situación económica, como hablábamos antes, y así cada uno de esos factores que hace una experiencia diferenciada, donde hay vulnerabilidades que son diferenciadas, pero también capacidades diferenciadas, y por eso se habla de esa intersección de esas múltiples formas de identidad y también de discriminación y desigualdad. Intersecciones de distintos aspectos que coexisten en cada persona y grupos de personas. Y en ese sentido, un poco lo que decíamos antes, resumirlo en esas condiciones donde hay también capacidades diferenciadas, que permiten, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la asociatividad, como ocurre muchas veces en las mujeres rurales y en otros contextos, y bueno, no solamente verlas desde el lado de la vulnerabilidad, que sería como reproducir esos términos, digamos, del patriarcado. Por eso pensamos en territorios interseccionales como una manera de ver desde cada unidad de territorio en la que se distribuye nuestro suelo rural urbano, a partir de poder realizar, definiendo esa unidad, una estimación cualitativa y cuantitativa de las intersecciones que atañen no solo a la comunidad, o sea, poder superponer esas capas en lo que tiene que ver con los índices de pobreza, por ejemplo, la organización o no de las personas y distintas situaciones, pero también con aquellas del territorio, qué sectores de ciudad, qué grado de urbanización, qué servicios urbanos están allí incluidos, y pensemos en cosas tan sencillas que por supuesto en Costa Rica crece enormemente, como son los árboles y su relación con las olas de calor que en otros países generan hasta la muerte de las personas adultas mayores, y donde los árboles se concentran fundamentalmente en las áreas más ricas de las ciudades y no en las otras. Y por eso
ponía esta imagen de esta desigualdad, porque no sería además responsable hablar de ninguno de estos temas si no pensamos en el financiamiento. ¿Qué planes podemos hacer si no pensamos con qué dinero se pueden ejecutar las acciones? Y creemos que no solamente hay muchas oportunidades que surgen desde la cooperación internacional y otros factores, sino también oportunidades que surgen de los suelos urbanos y qué se hace cuando, por ejemplo, en las municipalidades se otorga mayor altura para que un edificio se coloque en determinado lugar, o cuando las municipalidades generan calles, alumbrado, saneamiento, abastecimiento de agua para que un desarrollo inmobiliario se concrete. Y bueno, muchas veces eso se revierte en el mismo lugar y entonces el desarrollador cuida una plaza o algunos otros espacios. Sin embargo, en lo personal, creo que eso termina generando más plusvalía todavía y mayores ganancias para ese mismo sector de ciudad y por lo tanto esos desarrollos urbanos que generan riqueza para algunas personas deben reinvertir en las áreas más desfavorecidas para poder manejar la desigualdad. Muy rápidamente les quería decir que cuando hablamos de pérdidas y daños, porque sé que estamos muy cerquita de la media hora. Entonces, Perdón, Raquel, puede ampliar más, no hay ningún problema. Podemos dejar 20 para preguntas con tal de que se pueda desarrollar la temática. No no, se por preocupe. supuesto. Quería decir que normalmente tenemos bases de datos de pérdidas, como por ejemplo se dice, bueno, se perdieron tantas viviendas, se perdieron tantos puentes y esto costó tanto en infraestructura, se perdieron tantos cultivos, pero también están las pérdidas no económicas que están recién trabajándose de otra manera en el ámbito internacional y para algunas todavía no hay un acuerdo de cómo contabilizarlas, y que justamente son, como dice allí, un importante abanico de pérdidas que no se cuantifican en términos financieros. Sin embargo, son importantes para las personas, para la sociedad, para el medio ambiente. Esas pérdidas son, por ejemplo, nada más y nada menos que la vida, la salud, pero también está la movilidad humana, el territorio, están también aspectos vinculados al patrimonio cultural, material o inmaterial, los conocimientos ancestrales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, cosas que están ampliamente ligadas. Y en ese sentido, les pongo estas definiciones para irnos adentrando en las reubicaciones y en el territorio, y quería mostrarles un poquito el panorama de cómo han sido en el año 2022 los desplazamientos por desastres. Está claro que hoy el centro del mundo no está en nuestra región porque es tan importante los desplazamientos por conflictos que hay, por ejemplo, en Gaza, en Medio Oriente, como todos sabemos, con Ucrania y todo eso, que digamos, los ojos del mundo están mm, en ese tema que tanto nos entristece e indigna a todas y todos, pero para nuestros países igual los desplazamientos internos siguen siendo muy importantes para poder abordarlos. En ese sentido, les sigo mostrando esos poemas de Rolando para que ustedes un poco vean esos temas que se vinculan, como decíamos, a las pérdidas no económicas y a nuestras sensaciones frente a ello, ¿no? Y frente a todo esto, hablar de algo muy clave que es el territorio, porque por eso estamos hablando en este caso precisamente de este enfoque territorial. Bueno, todas y todos tenemos distintos territorios que nos habitan. Yo personalmente, como soy de Uruguay, digo que soy de la Cruz del Sur, como dice Charly García, que es la constelación más luminosa, podemos decir, y característica del hemisferio sur. Pero obviamente que no solo
Y cuando hablamos de reubicaciones, la gente siempre habla de eso que es el arraigo, ¿no? Pero ¿a qué remite el arraigo? Y por supuesto remite a la madre tierra, al árbol, a todo esto que está en estos dibujos de Kati Burgi, que es un proyecto de una instalación que se llama Alma Mater, y que me parece que de algún modo ilustra eso de tener raíces en un lugar o en varios, ¿no? Y por eso Katy sigue dibujando un poco y en eso de que podemos también ser politerritoriales, o sea, y trabajar en las reubicaciones también implica generar sentido de pertenencia en nuevos lugares sin abandonar los anteriores, ¿no? Y por eso Shifu Tuan, que es un autor japonés, habla de la topofilia, en ese vínculo afectivo entre las personas y el lugar, ¿no? Que está justamente determinado por las diversidades humanas, por las trayectorias, de dónde venimos, los intereses, todo eso que hablábamos antes, ¿no? Ese crisol donde se funden los sentimientos y el lugar. Este es un testimonio de una persona que fue reubicada y como ven, más allá de que su nueva casa era muchísimo mejor que la que tenía, dice, lloré porque llevaba 17 años en ese barrio. Allí observamos esto también de Mili Anchil, una artista argentina, como que es ella y su valija. Pero claro, en cada lugar tenemos un montón de valores, de cosas que hacen a eso que es nuestro territorio, ¿no? Y algunas de las cosas que están allí planteadas son estas, pero son muchísimas cosas. Como ustedes, no sé, yo nunca vi, por ejemplo, en una base de datos de pérdidas y daños que se mencionara cuántas cartas de amor se perdieron, cuántas fotografías de familia, cuántos dibujos de los niños, y todo eso va conformando ese mundo que hace al arraigo y entre ellos los patrimonios culturales, como en este caso de una tejedora maya. Y esto es una obra de una artista guatemalteca que se llama Silvia Tenenbaum, que hace mapas con los colores de las telas de cada uno de los territorios y de las poblaciones indígenas que los habitan, ¿no? En ese sentido, justamente esto fue el incendio del Museo de Brasil, el Museo Nacional, donde justamente fue una pérdida no solamente de lo que allí había, sino de la memoria, como dice Arnaldo Antunes, un músico y poeta y artista visual muy conocido en Brasil, ¿no? Es la memoria borrada, ¿no? Y bueno, las reubicaciones se realizan como parte de procesos que son de recuperación post-desastre, como ustedes saben, por ejemplo, el caso de Cinchona, ¿no? Que fue un deslizamiento en que se perdieron viviendas, pero también anticipándose como estrategia preventiva, como decíamos, gestión correctiva, y por lo tanto, también cuando sean uno puede tener muchas estrategias de adaptación al cambio climático, pero hay momentos en que se alcanza el límite de ese territorio y eso se expresa en inseguridad alimentaria u otras cosas que requieren de la reubicación de las personas. Se habla muchas veces de reconstruir mejor, pero cuando lo pensamos en términos preventivos hacia adelante, yo diría que es construir mejor hacia adelante y poder, antes de que haya esas pérdidas tan dolorosas como las que hablábamos antes, poder preservar esos activos que tienen las personas. Para eso se han generado, perdón, una serie de instrumentos, cajas de herramientas, distintos elementos para poder trabajar con las personas de una manera integral en términos de esas reubicaciones, pero no hay todavía un acuerdo internacional sobre una herramienta específica y, por ejemplo, tampoco hay
experiencia en algunas, como es el caso de que les mostraba al inicio, en el traslado de una isla a un territorio de una población indígena, ¿no? Por lo tanto, digamos, es importante, y perdón que está este dibujo en inglés, que las viviendas cumplan con todas estas condiciones de habitabilidad, accesibilidad, la localización adecuada, la adecuación cultural, bueno, todos los servicios, pero sobre todo la seguridad de que no van a ser, digamos, víctimas de desplazamientos forzosos, y para eso se tiene que pensar en la seguridad, en la tenencia, también para quienes no tenían derechos posesorios en el lugar de origen, porque son personas que no accedieron a la ciudad, que no accedieron al mercado de suelos y que ocuparon los lugares que pudieron, y que no los eligieron, porque a veces se dice eligieron un lugar en riesgo. No, no eligen nada, básicamente. O sea, lo único que pueden elegir es un lugar para vivir, que los acerque a cierto trabajo y que tenga las condiciones mínimas para el desarrollo de la vida, manejando las opciones posibles o imposibles. Entonces, cuando uno piensa bueno, en tener planes de acción específicos, protocolos específicos, es necesario tener en cuenta todas estas cosas, pero sobre todo que la reubicación o relocalización tiene que ser la última alternativa, no es la primera, es costosa, demora mucho tiempo, es socialmente costosa, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El acceso a los recursos legales en todo momento, decíamos, la inclusión de las personas que no tienen derechos legales a la tierra, poder considerar la salud, educación, y trabajo en el nuevo lugar, que haya, digamos, una apropiación del tema por parte de la población, que el Estado, porque la reubicación obviamente es una responsabilidad del Estado, que tenga los recursos para todo el proceso. No se puede decir, ay, ahora me quedé sin plata, y bueno, las viviendas las terminan ustedes, ¿no? O cosas así. O tuve plata para las viviendas, pero no puedo hacer una escuela, no puedo hacer otro tipo de servicios que son clave para las personas. Y también tener en cuenta que, digamos, no es que se termina cuando se produce el movimiento. La reubicación de las personas tiene un periodo de premovilidad, luego el movimiento y la posmovilidad. Acá simplemente para que ustedes lo puedan ver, quería poner algunas de las situaciones que requieren atención específica y bueno, entre la injusticia en las compensaciones, los desplazamientos forzosos, las posibles situaciones de abuso que hay en cada uno de estos desplazamientos, las pérdidas del patrimonio, el hacinamiento, bueno, son todas cosas que requieren de equipos técnicos clave y de mucha atención. Y también el mientras tanto, porque en general los tiempos de los gobiernos no son los tiempos de la vida de las familias y más de estas familias que viven el día a día. Entonces esos mientras tanto, ese tiempo de espera, que a veces demora meses y meses, es clave para la desarticulación de las familias. Acá les pongo este río del artista Pablo Uribe, una obra que se llama Carta de Marear, que es un río desarrollado en el río Uruguay, básicamente, en 9 libros, y bueno, ese mismo río que genera inundaciones también, y como ven en esos terrenos más oscuros son inundaciones recurrentes que implicaron la reubicación de familias, para lo cual se requiere de un trabajo articulado, multidisciplinario, en el que participen todas las personas y en el que haya soluciones a medida, ya que no todas las personas tienen las mismas capacidades y no pueden pasar por los mismos procesos. Hay que tratar de encontrar soluciones a medida y en la escala de nuestros países como Costa Rica, Uruguay, eso es ampliamente posible. Y también tener en cuenta de que las familias tienen trayectorias, activos, capacidades
que son distintas y que cuando las propuestas solo reúnen a familias o grupos de personas en situación de vulnerabilidad, terminan profundizando esas vulnerabilidades. Hay experiencias de, por ejemplo, conjuntos habitacionales de personas adultas mayores de bajos ingresos, que si todos son personas adultas mayores de bajos ingresos, están muy vulnerables frente a robos, abusos y otro tipo de cosas. Por lo cual, siempre la idea es generar conjuntos, tejido social heterogéneo, que es lo que, digamos, nos da la posibilidad de apoyarnos unos a otros. Acá solamente estos de una consultoría de hace muchísimos años, como ven, es de 2008, pero solamente para mostrar que cuando hablamos de una reubicación no es en dar una vivienda, hay un montón de problemáticas que están asociadas de la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo y hasta la identificación, porque muchas de estas personas ni siquiera están insertas en la sociedad porque no tienen ni siquiera una cédula de identidad, ¿no? Entonces, son temas que requieren en conjunto atención para poder realizar una reubicación que efectivamente deje a las personas en un territorio más seguro, y para eso los mapas de actores son complejísimos, convocan a muchos actores a distinta escala, a nivel nacional, a nivel local, a nivel de sociales, del desarrollo económico. Este es un ejemplo de un área en Montevideo de la cual trabajamos en el mapa de actores, pero lo importante es poder, no es que todo el mundo actúa todo el tiempo, sino que hay que poder ver cuándo, cómo, quién, para no desgastar esos recursos y a su vez generar lo mejor con las capacidades de todas y todos. Por eso, un poco esto es lo que les quería plantear, y también algo que desde mi perspectiva es muy importante, que es la memoria, ¿no? O sea, cuando se reubica una población, no es olvidar, ya sean los años, décadas o generaciones que pasaron por el otro lugar, sino poder construir un futuro a partir de esa memoria, que por lo tanto no es el pasado, sino que es lo que construye un futuro mejor. Y bueno, muchísimas gracias. Así que quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Raquel. Excelente la exposición que nos ha realizado el día de hoy. Vamos a dar el espacio para preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo. Como no puedo, no los veo a todos, ¿verdad? Tal vez las compañeras que me asisten me pueden decir, mientras alguien se va haciendo formulando alguna pregunta o alguna cosa. Yo tenía básicamente como algún comentario y alguna pregunta para usted, Raquel, en términos Sí. de que, digamos, aquí tenemos estudiantes de sociología, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de justicia, no solo tiene que ver lo jurídico, porque lo ambiental Exacto. también se inserta en lo jurídico, ¿verdad? Exacto. Ahí entra la sociología ambiental, pero también hay un concepto, usted hablaba de interseccionalidad, ¿verdad? Sí. Hay un problema de desigualdad, un problema de género, ¿verdad? De acceso también, hay un problema de empleo, Exacto. pero digamos, a partir de la experiencia suya en la materia, ¿verdad? Toda la trayectoria que usted tiene, ¿hacia dónde cree usted que podría apuntarse nuevas investigaciones para el estudiantado? No solo para trabajo final de graduación, sino también para trabajos de cursos, que casi siempre en los cursos les pide que haga una investigación determinada, porque a veces las temáticas ambientales las tenemos así como encima, ¿verdad? En discusión y no las vemos. Sí. Como que lo anulamos, todo el mundo sabemos, pero como que lo evitamos. Sí. Entonces, ¿hacia dónde se podría apuntar? Lo otro es que sí, la parte interseccional, yo creo que aparte de esto, tenemos que considerar la interdisciplina. No puede ser que el Totalmente. ambientalista ve solo la parte ambiental, la montaña, el bosque, ¿verdad? Entra el profesional en sociología, ¿verdad? Tiene que entrar la parte jurídica, ¿verdad? Tiene que entrar la parte de salud, o sea, son varias aristas que tienen que Exacto. ingresar ahí para atender una problemática que es de la Sí. sociedad actual, ¿verdad? Sí. Ahora, también hay un problema de planificación territorial.
¿verdad? Hoy día la gente prefiere vender las propiedades que tiene porque de repente en Costa Rica el café dejó de ser, de generar producción, de generar buenos ingresos. Es más fácil urbanizar. Se cotiza más la tierra para urbanización que para sembrar la producción de café. Un problema de Bueno, desigualdad. Ajá, voy a terminar como estos puntos. Lo de la desigualdad y una de las últimas diapositivas que usted ponía ahí sobre la gente donde se ubica, ¿verdad? Si hay una persona que tiene problemas de desigualdad, si no tiene un ingreso, si no tiene un empleo, obviamente que va a ir como a la par del río, ¿verdad? Ahí exacto. la propiedad es más barata que si se viene, no sé, O es alguna propiedad gratuita. o es gratuita o es de bono, entonces son lugares vulnerables que en cualquier momento, o sea, que siguen en riesgo. Lo otro es también que ha pasado en Costa Rica son los rellenos que se hacen. Hay familias, por ejemplo, conozco un caso en Escazú, Moravia, no preciso cuál de los dos, que la gente compró propiedades muy caras, pero era sobre un relleno. Obviamente que al ser Sí, relleno, el peso no soportó. Entonces también entra ahí la parte, digamos, de la valoración de los daños, la parte topográfica, entran todas esas características, ¿verdad? Y la parte cultural, ¿verdad? Nosotros decimos, se desbordaron los ríos, las alcantarillas rebalsaron, pero uno dice, bueno, y la práctica del uso de la basura, cómo lo manejamos, y no solo a nivel de las familias, sino a nivel de las empresas. Uno ve allá, carretera barrial, que hay un cruce de un puente que siempre el río se sale, porque las empresas más arriba tiran todo ahí, ¿verdad? Entonces uno dice también cuál es la coordinación institucional que sea en Costa Rica, ¿verdad? Puedo hablar de la experiencia de Costa Rica, para lograr resolver esas cosas, dónde entra el Ministerio de Salud, dónde entra el MAC también, ¿verdad? El claro. MOP, ¿verdad? Como obras públicas y transportes. Pero eso es un comentario más allá de como que usted nos diga a los muchachos que están hoy día, que quieren hacer investigación, hacia dónde podría salir algunas líneas, conociendo su trayectoria. Eso es todo. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, son miles de comentarios, preguntas y tendría muchísimo para decirte todo Sí. eso. Sí, justamente esa perspectiva de que todo tiene que ser interdisciplinario, transdisciplinario, es que la complejidad requiere de muchas perspectivas. Y la ciudad es un entorno complejo, el territorio es complejo. Tú hablabas del café, yo justo este año participé en enero, febrero de una investigación vinculada a la zona cafetalera de Los Santos, en Santa María de Dota, en San Gerardo de Tarrazú, en toda esta zona, vinculada a la migración y cambio climático, y tiene que ver eso que tú planteabas con muchos procesos. Por un lado, el cambio climático ha generado de que el café no se dé de la misma manera a esa altura y haya que ir a mayor altura para obtener la misma calidad de café, o que en algunos momentos en los que las lluvias se anticipan, como fue el año pasado, se estropea el fruto antes de que lleguen las poblaciones nube google, que son las que colectan ese café. Pero por otro lado, a procesos históricos de división de los terrenos, porque las familias fueron teniendo desde un gran latifundio cafetalero a ir subdividiendo el territorio por esas herencias, y a veces la parcela no llega a tener una productividad adecuada, ¿no? Entonces, todo eso, por eso digo que las razones históricas hay que conocerlas. Creo que los temas son muchísimos, algunos los estabas mencionando, bueno, ver los factores de salud, tomar los temas vinculados al territorio. En Costa Rica, por ejemplo, es importantísimo el desarrollo de tecnologías de la construcción con los materiales de los lugares, con los desechos de determinada producción, como puede ser, no sé, desde cosas de bambú o del plátano, de la investigación vinculada a esos temas, pero sobre todo ver los factores históricos que han ido generando esas ocupaciones del territorio. Y por otro lado, la planificación territorial sí es escasa. Yo vivo en San Pedro, por ejemplo, y ahora nos hemos reunido con un grupo de vecinos para participar del plan local, ¿no? Y en el plan local no se hablaba casi de gestión del riesgo cuando hay un montón de cursos de agua que han sido canalizados, de gente que vive súper al borde de los cursos de agua.
Entonces ahí hay un tema que es muy clave y que se debe analizar profundamente, como decía, que es el de la participación. ¿Qué participación queremos? ¿Cómo está empoderada las personas para la participación? ¿Cuáles son las estructuras que hay hoy a nivel de los municipios para poder justamente eh, participar desde la sociedad civil? ¿O cuáles son los lugares donde se toman las decisiones vinculadas al territorio? Son muchos los aspectos que se relacionan con eso, ¿no? Y ahí podemos ver como, como dice Hillary, por ejemplo, abordar de manera equitativa las vulnerabilidades diferenciadas tiene que ver con muchos temas. Y etnicidad, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con el respeto a las culturas y a los territorios, pero también cosas que son muy clave y muy básicas en Costa Rica, la mayor cantidad de las propiedades, particularmente en el territorio rural, pero también en las ciudades, son de los hombres. Y después, cuando hay procesos vinculados a la gestión del riesgo de desastres, las mujeres no pueden acceder a créditos porque no son propietarias y por lo tanto no pueden poner garantías, ¿no? Entonces, ¿qué normas podemos generar para darle la posibilidad a las mujeres de decidir su destino y no depender en relaciones que a veces pueden terminar siendo de abuso solamente porque no hay el acceso a préstamos, a recursos que les permitan desarrollar un trabajo, que les permitan desarrollar un emprendimiento, porque como digo, no hay garantías y a veces tampoco hay capacitación para el manejo de esos elementos porque siempre se están ajenas en el cuidado o en otras tareas que se relacionan con eso. Y también la capacitación para la participación, también pensar en temas que son de la ciudad, pero que son claves para los vínculos entre las personas y la cohesión de las comunidades, que es cómo disponemos del espacio público o de espacios de intercambio colectivo, ¿no? Porque no es solamente un espacio verde, como decía, sino donde las vecinas y vecinos pueden realizar sus actividades de intercambio de ideas y de todo lo demás, y además cada vez por los temas de seguridad hay más rejas, muros, cámaras y no sabemos ni quién vive al lado, ¿no? Entonces, por eso digo, hay muchísimos temas, creo que la vecindad es un gran tema de la sociología en este momento. Digo, ahí fueron algunos, podríamos proponer millones de temas. Pero bueno, no sé. No sé si quiere Está silenciada. Ay, yo estoy silenciada. No. Raquel, no, Yo. Yolanda. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún Sí. estudiante, alguna persona docente que esté aquí conectada? Aquí ya Raquel le dio respuesta a la consulta que nos hacía Hillary en el chat. ¿Hay algún comentario, algún aporte de las personas que están aquí? No logro ver todas las preguntas. Sí. No sé si alguien tiene la mano levantada o nos dice, pero para Sí. seguir un poco con lo que dice Hillary respecto al desarrollo humano no planificado y la exclusión social, creo que a veces, muchas veces se habla de las ciudades no planificadas, pero no, las ciudades no planificadas también son un plan, podemos decir. Y es el plan de que son los desarrolladores los que hacen el ordenamiento del territorio, ¿no? Y no son ni las autoridades elegidas por las personas, ni la sociedad organizada. Y eso me parece importante. O sea que creo que por ahí hay una serie de elementos a tener en cuenta donde la plusvalía de la que algunos grupos sociales se adueñan tiene que ver con que hay otros grupos sociales que son excluidos precisamente a esos terrenos, como decía Yolanda, muchas veces son terrenos públicos, muchas veces son las riberas de los cursos de agua que corresponden a lo público, o también aquellos terrenos que no tienen ningún tipo de valor de mercado y por eso es posible la ocupación de los mismos. Pero eso es parte de un desarrollo que no
es que exactamente no sea planificado, sino que requiere de unos y otros. No te escuchamos, Yolanda. Otra vez está silencioso. Ya me di cuenta. Bueno, pareciera que no hay ninguna otra pregunta. Y Bueno, de todas formas, yo sé que a Raquel en cualquier momento la podemos invitar a que nos dé una conferencia en el aula, ¿verdad, Raquel? O sí, algún claro. grupo, alguna otra cosa. Ya que la logramos ubicar y contamos con ella, yo creo que podemos aprender más. Más bien agradecerle a usted, Raquel, la disposición, y yo sé que anda como en carreras, ¿verdad? Conectarse del aeropuerto, ¿verdad? Mis respetos a los estudiantes que están conectados, a las personas docentes también que nos están colaborando, de verdad, muchísimas gracias y que No, tengan por buenas favor, tardes. Ajá. sé que dijimos una cantidad de cosas y que hay muchos conceptos y que seguramente los vayan a seguir pensando después. Así que bueno, estaremos ahí para las dudas que tengan o lo que quieran intercambiar y agradecerte mucho a ti, Yolanda, por este espacio. Así que bueno, Muchísimas gracias. Que tenga buen viaje, Raquel. muchas gracias. Nos Hasta estaremos luego. viendo. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao.